Bienvenidos a prepararselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. Vamos a hacer un problema de genética y en este caso voy a incluir el concepto, que hasta ahora no he hecho ninguno, sobre lo que es el cruzamiento prueba, ¿vale? Bien, el problema ya lo tenéis ahí en pantalla. El enunciado dice que se cruzaron plantas de pimiento picante con plantas de pimiento dulce, ¿de acuerdo? Al hacer este cruce, dice que la F1 es toda de frutos picantes. Y en la F2 se obtuvieron 32 plantas de pimientos picantes y 10 plantas de pimientos dulces. A la vista de esto nos pregunta que calcule cuántas de las plantas picantes se espera que sean homocigotas y cuántas heterocigotas, es decir, de la F2. Y, apartado B, ¿cómo es posible averiguar cuáles de las 32 plantas picantes son heterocigóticas? ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a ir planteando el problema, y lo primero que tengo que hacer es intentar, como os estoy poniendo ahí en pantalla, desarrollar lo que me dice el enunciado, porque así saldrán todas, o se podrán resolver las dos preguntas que me indica o que me pide el problema. Mirad, si me dice que cruzo plantas de pimiento picante con plantas de pimiento dulce, bien, ya sé cuál es la generación parenteral que os pongo ahí. O sea, estamos cruzando individuos, plantas en este caso picantes, con plantas dulces. Y como me dice también que la F1 son todas picantes, ¿de acuerdo? Está claro que si el 100% de la descendencia, en este caso la F1, son picantes, eso va a significar ya de inmediato que el picante es dominante sobre el dulce, ¿de acuerdo? Ya que, como os acabo de decir, el cruce de los parenterales, el cruce de los dos individuos, o sea, de los individuos que forman la generación parenteral, son todos picantes. Para demostrar que el picante es dominante sobre el dulce, hay que llegar a este dato, ¿vale? Entonces, como os pongo ahí ya, me dice que el picante es dominante sobre el dulce, y le voy a llamar mediante la letra A, ¿vale?, al sabor picante, y con A pequeña al sabor dulce. Bien, otro dato que sacamos del enunciado que nos dice el problema es que si, aparte ya de saber que el picante domina sobre el dulce, hay que tener en cuenta, fijaos, que si el 100% de los individuos, ¿vale?, que forman la F1 son todas picantes, no queda otra alternativa que el cruce tiene que producirse entre líneas puras, es decir, entre individuos homocigotos. Individuos homocigotos picantes con, evidentemente no queda otro remedio que homocigóticos dulces. El dulce tiene que ser A pequeña a la fuerza, es decir, tiene que ser una línea pura, pero el picante puede ser A grande o A grande a pequeña. Pero si fuese A grande a pequeña, si fuese heterocigoto, no sería el 100% de la descendencia de la F1 serían picantes, ¿de acuerdo? Precisamente por ese alelo A pequeño del heterocigoto, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, si me dice que el 100% de individuos de la F1 son heterocigotos, son picantes, tienen que ser heterocigotos y al mismo tiempo tienen que tener de genotipo A grande A pequeña, ¿vale? Y proceder de líneas puras, es decir, cruce de picante, homocigoto, es decir, A grande, con dulce, que es A pequeño. Bien, al mismo tiempo me dice el problema, fijaos que estoy desarrollando todo el enunciado antes de ir a lo que realmente me pregunta, ¿no? Si entiendo bien esto, el resultado del problema está hecho. Mirad, ahora me dice que si cruzo dos individuos de la F1, es decir, cruzar dos individuos de la F1 significa cruzar dos individuos heterocigotos. Sabemos, ¿vale?, por las leyes de Mendel, que la proporción es 3:1 desde el punto de vista del fenotipo, es decir,
el 75% picantes y el 25% serían dulces. Y eso desde el punto de vista del fenotipo. Desde el punto de vista del genotipo, ahí tenéis, la F2 sería un 25% homocigoto dominante, es decir, A grande, picante, un 50% también picantes, pero heterocigotos, y un 25% serían dulces, es decir, evidentemente homocigotos. Si resulta que la proporción que a mí me dice el problema que aparece de la F2 son 32 picantes y 10 dulces, lógicamente estas proporciones se ajustan al desarrollo que estoy haciendo, es decir, cruzar individuos heterocigotos para el color, o para el sabor picante. ¿Está entendido hasta ahora? Esto no estoy haciendo más que desarrollar la primera ley de Mendel. Entonces, lo que sí tengo claro es que entre el número total de plantas picantes que tengo, un tercio son homocigotas y 2/3 son heterocigotas, por lo que os acabo de explicar, o por lo que acabáis de ver al cruzar dos individuos de la F2. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está entendido hasta ahí? Es decir, que de las 32 plantas picantes que se obtuvieron en la F2, ¿de acuerdo? Podéis hacer los cálculos, porque unas van a ser con el genotipo A grande y otras con el genotipo A grande A pequeña. ¿De acuerdo? Que sepamos también que las que tengan el fenotipo dulce únicamente pueden ser A pequeña. Bien, entonces, a la vista de esto, puedo ya empezar a resolver el problema. Es decir, si está entendido ya todo, el problema ya está hecho. Porque me dice cuántas plantas picantes se esperan que sean homocigotas y cuántas se esperan que sean heterocigotas. Bien, si lo acabo de decir ahora, que hay dos posibilidades desde el punto de vista del genotipo para las picantes, es decir, pueden ser homocigotas o pueden ser heterocigotas. Homocigotas es 1/3 del total y heterocigotas son 2/3 del total. Si se obtienen las 32 plantas picantes en la F2, como ya hemos visto antes, bueno, pues lo único que tenéis que hacer es calcular ese tercio y obtendremos que aproximadamente 11 plantas van a ser del tipo A grande y 21 plantas serán del tipo A grande A pequeña, es decir, el tercio y los 2/3 que se corresponden con el total de plantas picantes que se obtienen al cruzar dos individuos de la F1, tal como acabamos de ver. Y el apartado B del problema me dice cómo averiguar cuáles de las 32 plantas picantes son heterocigotas. Bien, lo que nos está diciendo ahora es que efectivamente hemos obtenido plantas picantes con un fenotipo, que es decir, que son picantes, pero que puede tener un doble genotipo, es decir, pueden ser A grande o pueden ser A grande A pequeña, ¿de acuerdo? En el apartado anterior, lo único que yo hice fue determinar cuántas pertenecen a un tipo y cuántas pertenecen a otro. Ahora, lo que me está preguntando el problema es cómo puedo identificar qué individuos de esa F2 son heterocigotos, es decir, A grande A pequeña, y cuáles van a ser A grande, cuáles van a ser homocigóticas. Bien, pues para esto lo que tengo que hacer es lo que os decía al principio, lo que se llama un cruzamiento prueba. Y hacer un cruzamiento prueba es cruzar a uno de esos individuos que he obtenido en la F2 con el dulce, con el homocigoto recesivo. ¿De acuerdo? Mirad, si cruzáis un individuo de la F2 picante con el homocigoto recesivo y ese individuo que he cogido del F2 es homocigoto dominante, el 100% de la descendencia va a tener que ser picante. Pero si cojo un individuo también de ese cruce de la F2 y lo cruzo con un individuo homocigoto recesivo, es decir, dulce, y ese es heterocigoto, el resultado será el 50% picantes y el 50% serán dulces. ¿Veis? Ahí tenéis el esquema que os acabo de decir. Si vosotros cogéis, vuelvo a repetir, un individuo picante, ¿vale?, que no sabéis el genotipo que tiene, puede ser A grande o puede ser A grande A pequeño, y lo cruzáis con un individuo en este caso dulce, es decir, homocigoto recesivo, ¿de acuerdo? Si el picante es homocigoto dominante, toda la descendencia van a ser picantes, tal como tenéis ahí. Mientras que si es heterocigoto, la mitad serán picantes y la mitad serán dulces. Esto es lo que se conoce como cruzamiento prueba. ¿De acuerdo? ¿Está entendido?
Espero que sí, el problema ya se ha terminado, ¿vale? Si tenéis alguna duda, por favor, comentádmelo. Y como siempre, gracias por estar ahí.